Le invito a ir al libro de Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Él es bueno. A Él sea la gloria y la honra. Y ahí en el capítulo 4 vamos a leer los versos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, los versículos del 10 al 13. Y dice la poderosa palabra de Dios: en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. Permíteme tener una palabra de oración. Señor, qué bueno es adorarte. Y saber que adoramos a un Dios vivo y de poder, que se manifiesta, que habla, que se deja sentir, un Dios que salva, que perdona, que restaura, aleluya, un Dios que ama. Y en esta mañana vamos a exponer tu palabra y te pedimos que nos ayude y que tu Espíritu Santo nos auxilie en medio de esto, de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. Que sea una mañana de edificación, de bendición, de salvación, de restauración, y todo lo que ocurra sea para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Señor nuestro. Amén, amén y amén. El tema que le hemos puesto a la predicación en esta mañana quizás le llame un poquito de la atención. Y le hemos puesto la escuela de la vida. La escuela de la vida. Cuando analizamos nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar que hemos vivido experiencias que nunca imaginamos que nosotros tendríamos. Todos nosotros hemos vivido experiencias que nunca pensamos o se nos pasó por la mente que íbamos a pasar por esas experiencias. Experiencias que nos sorprendieron y que tuvimos que manejarlas de la mejor manera que podíamos hacer en ese momento, porque cada experiencia es diferente y se maneja de una manera diferente, ¿no es cierto? Algunas de estas experiencias fueron más difíciles e impactantes que otras. Nos causaron ansiedad, preocupación, quizás algunas de ellas causaron lágrimas, dolor, y hasta en algunas, por lo difícil, no teníamos mucha esperanza de salir airosos. Todos hemos pasado por algún momento donde pensamos que las circunstancias no tienen salida, que no podemos hacer nada, que no está en nuestro control. Todos hemos pasado por algún momento así. De hecho, algunos ejemplos de los que muchos han vivido, para ponerlos más cerca, por ejemplo, el huracán María. Todavía hoy hay familias viviendo bajo el toldo azul o no han podido recuperar lo perdido. Están pasando por situaciones muy difíciles. Los temblores o terremotos, pregúntenle a los del sur lo que han vivido y continúan viviendo. Nosotros tenemos una idea, pero no sabemos lo que es eso porque no estamos allí, ¿verdad? Y así también podemos sumar a eso múltiples experiencias que las personas han sufrido durante su vida. Experiencias como divorcios, pérdida de seres queridos, enfermedades terminales, pérdida de una propiedad o un negocio, y la lista continúa. Todos pasamos por diversas circunstancias y han sido muchas de ellas difíciles. Nuestros viejos le llamaban a estas experiencias la escuela de la vida. Esa es la escuela de la vida. La vida nos enseña. Siempre nuestros viejos nos decían que la vida es como una escuela, ¿verdad?
Y todas esas experiencias son parte de las lecciones que vamos aprendiendo en la vida para continuar hacia adelante. Una escuela que nos sorprende continuamente y de la cual algunos se han graduado, siguen de pie, otros se han colgado, muchos se han rendido y otros mantienen una C luchando con mucho esfuerzo ahí, ¿cierto? En este tiempo, la escuela de la vida nos ha traído una nueva lección o materia. Se llama COVID-101. En esta clase estamos todos matriculados sin excepción. No es una clase electiva, ha sido impuesta por la escuela. La pregunta es, ¿cómo pasamos esta clase? No todas las clases son iguales. No es lo mismo una clase de español como la clase que para mí se le inventó el diablo, la de cálculo. Eso se le inventó el diablo, ¿verdad? Eso es como para castigar a las personas, ¿verdad? Lo bueno es, muchos se acuerdan de eso, ¿verdad? Como sufrieron. Esa es parte de las pruebas que pasamos. Lo bueno es, escuche bien, que el Evangelio nos ofrece orientación, y no solamente orientación, sino un tutor que nos acompañe en medio de la clase y nos ayuda a pasarla con buena nota. Ahora, como quiera, como en toda clase, habrá esfuerzo que hacer, cosas que aprender y un examen que tomar. Así es la vida. Entonces, en este pasaje podemos ver 3 lecciones del apóstol Pablo para manejar la clase del COVID-101. Y yo quiero que ustedes las reciban en el nombre del Señor. La primera de ellas, entender que nadie está exento de las crisis o lecciones de la vida. Una de las primeras cosas que nos enseña Pablo es eso. Que entendamos que nadie está exento de las crisis o las lecciones de la vida. Usted dirá, pero ok, ¿qué tiene eso de importancia? Bueno, esto es importante porque yo no puedo vivir la experiencia como si fuera el único que pasa por ella. Mucha gente pasa por las experiencias como si fuera el único que estuviera sufriendo, como que más nadie está sufriendo en la vida. Y nosotros tenemos que entender que yo no soy el único que está sufriendo o que está pasando por circunstancias difíciles, que hay otras personas, mucha gente, de hecho casi todo el mundo pasa de una manera u otra por momentos difíciles. Yo no le puedo decir que esto es un castigo de Dios contra mí. El COVID no es un castigo de Dios contra mí. Esto es un asunto mundial y nosotros sabemos eso. Y el apóstol Pablo, ahí en el verso 12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y escuche bien, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nadie puede cuestionar a Dios por las experiencias vividas, pues todos pasamos por ellas de una manera u otra. Usted no está solo. Que a veces usted piensa, hay gente que comienza a vivir y a pasar las circunstancias como Elías, ¿se acuerdan que era el único que estaba sufriendo y que era el único que quedaba? Y el Señor tuvo que decirle, no, yo tengo un montón de gente que todavía no han doblado las rodillas, tú no eres el único. ¿Ves? Y es bueno que en medio de nuestras circunstancias entendamos que esto no soy yo solo nada más el que está sufriendo en esta vida. Pablo dijo, sé vivir humildemente, estoy en un lado a veces y a veces en abundancia. A veces saciado, a veces con hambre, a veces en abundancia y a veces con necesidad. Es como si nosotros, la vida nos estuviera pasando de un lado a otro constantemente. Y cuando usted mira su vida ha sido así. No siempre ha sido color de rosa, no todo siempre está bollante. Usted no ha estado sonriendo todo el tiempo, ¿verdad que no? Salomón, en el Eclesiastés capítulo 4, y aquí yo he hablado de eso, en el capítulo 3, del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y él dice, tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? De morir. Usted nace y un día se va a morir. Hoy celebramos el nacimiento de un hijo, de un sobrino, de un nieto, pero la vida va a dar vuelta y tarde o temprano
Vamos a tener que pasar por la experiencia de la pérdida o de un hijo, o de un padre o una madre, o de un familiar, o de un amigo, o hasta de un animal que es casi de la familia, y lo sentimos. No siempre estamos, ¿verdad? No todo es grato. Salomón dice, la vida a veces vas a celebrar el nacimiento y a veces vas a tener que pasar por la difícil experiencia de ver gente morir. Hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Oiga bien, tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay veces que estamos gozosos, contentos, todo está saliendo chévere, y hay veces que estamos sufriendo. La vida nos lleva de un lado a otro. Tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra, tiempo de juntar piedra. Oiga bien, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Le parece eso? ¿Le suena eso algo conocido a usted? Hay tiempo en que no hay abrazo. ¿Cuántos no quisiéramos abrazarnos ahora? No se puede. No se puede. ¿Verdad? Por todo lo que estamos viviendo. Tiempo de buscar y así sigue. Dice tiempo de guerra, tiempo de paz, etc. La vida nos balancea hacia un lado y hacia otro. No siempre estamos en el mismo lado. Necesitamos aprender a reconocer los dos lados. Hay que aprender a vivir en los dos lados. Yo no puedo que todo Dios me bendiga y todo esté chévere. Y cuando entonces viene el momento difícil, levantar el puño contra Dios, que porque Él me permite pasar por eso, como si Dios tuviera algo personal con uno. Es que la vida nos va a llevar a los dos sitios. Y usted y yo necesitamos aprender a vivir en los dos sitios. En tiempo de reír y en el tiempo de llorar. Y eso es muy, muy importante. De hecho, el apóstol Pedro, cuando le escribe a la iglesia que estaba esparcida por la persecución y comienza a hablarles y alentarlos en medio de esa experiencia. Y una de las cosas que él dice que aún el enemigo, iban a tener ataques del enemigo. Y él dice, al cual resistís firmes en la fe. Pero él les dice esto. Eso está en 1 Pedro 5:9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sepan que lo que ustedes están viviendo, ustedes no son los únicos. Sus hermanos en todas partes están viviendo lo mismo. Y eso es importante entenderlo cuando uno está pasando por situaciones difíciles. Yo no soy el único que está sufriendo. Yo no puedo, bendito Dios, como si Él bendiciera a todo el mundo y tiene algo contra mí. Eso no es cierto. Para poder sobrellevar las lecciones difíciles que la vida nos pone, necesitamos entender que son parte de la escuela. Son parte de la escuela. Muchos de ustedes no querían coger inglés, ni matemáticas, ni nada de esas cosas, pero tienen que cogerla. Ni cálculo, pero tienen que cogerla. Y esos proyectazos que le mandaban a uno, uno la quería fácil. No, pero decían, no, esto es lo que hay. ¿Ve? Así que yo quiero que usted entienda eso aquí, en su cabeza y en su corazón, de que es importante que usted entienda que si usted no la está pasando bien, sepa que no es la única persona. La vida nos lleva a los dos lados y hay mucha gente que está del lado donde usted está también y no la está pasando bien. Una segunda lección que nos enseña el apóstol Pablo es que necesitamos aprender a lidiar con las situaciones. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Escuchó bien? He aprendido, se puede aprender a vivir en las crisis. No estoy diciendo que sean fáciles, pero se puede aprender. Pablo tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque la vida lo iba a estar llevando todo el tiempo en los dos lados. Y si no aprendemos, las lecciones nos consumen. Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que necesitamos aprender. Pablo decía, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. He aprendido, he sido enseñado, dice más adelante. En todo y por todo, dice ahí, he sido enseñado. En todo. No siempre a Pablo le fue bien. Y ustedes saben eso.
Pablo nos declara que podemos aprender a sobrellevar y manejar las situaciones adversas que vivimos y ellas mismas se convierten en maestras de vida. Esto significa que hubo un momento en que las cosas le afectaban a él, pero él sabía que habían cosas que él no podía controlar y tampoco podía permitir que le destruyesen. ¿Por qué? Porque la vida continúa y necesitamos continuar hacia adelante. Y aunque muchas veces es difícil, frustrante y agotador, necesitamos continuar. No estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos continuar. A veces es difícil, frustrante, agotador, pero necesitamos continuar. Aunque tengamos que buscar ayuda, aunque arrastremos los pies, continuamos con la esperanza que esta prueba pasará. Él aprendió a vivir en las diversas circunstancias, aprendió a depender de Cristo. Y él hablaba de contentamiento en medio de todas las circunstancias. Y déjeme decirle algo, eso no significa alegrarse o no estar triste. Él no está hablando de eso. Ahí la palabra contentamiento es aceptar la situación. No es resignación, pues no me queda más nada. No. Es aceptar la situación confiando que Dios está en control. Que su vida está en las manos del Señor. Y usted sabe eso. Quizás hay lágrimas, quizás vamos arrastrando los pies, pero seguimos caminando en el nombre del Señor. Y Dios quiere que no importa por lo que tú estés pasando, quizás es difícil, agotador, frustrante, quizás te sientas impotente, el Señor te está diciendo, no te detengas. Sigue hacia adelante. Parece el final, pero no lo es. Alabado sea el Señor. Es un estado, el contentamiento que viene de su identidad con Cristo. Fue enseñado a través de las circunstancias vividas. No fue que lo aprendió en un salón de clase, no, pasando por ellas. Él aprendió y por eso podía hablarles a ellos de eso, de sus propias experiencias. Se puede aprender a sobrellevar las crisis. Y ya que estamos pasando por ella, aprendamos algo de ello, porque vivirla sin aprender nada, perdemos una oportunidad de crecimiento. Ya que la estás viviendo, sácale algo. Porque vivirla y no sacarle nada, ahí perdimos una gran escuela, una gran enseñanza. Por ejemplo, esta pregunta: ¿cuántas pruebas pasadas te ayudaron a sobrellevar otras que experimentaste? ¿Cuántas pruebas tú pasaste que más adelante te ayudaron a sobrellevar otras que vinieron después? ¿Sí o no? Todos hemos pasado eso. Enseñanzas. Quizás las aprendimos de la peor manera o de la manera que no queríamos, pero esa fue nuestra realidad. Fueron difíciles, pero pasaron y tú continuaste. Y algunas de ellas tú pensabas que era el final y sin embargo hoy estás aquí. Y estás de pie en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y esta experiencia te enseña que toda prueba tiene fecha de caducidad. Escucha bien, podemos perder la fuerza, pero lo que no podemos perder es la fe y la esperanza. El sol saldrá. No sé cuándo, pero el sol saldrá. Alabado sea el Señor. Y esa es la actitud. Necesitamos aprender aún en medio de la prueba. No solamente a sufrirla y que la gente nos tome pena. Necesitamos levantarnos. Pastor, lo que usted no sabe es lo que yo estoy viviendo. No lo sé. Seguramente es difícil. Pero tú pasaste, mira hacia atrás. ¿Cuántas veces pasaste por momentos difíciles? Y seguiste hacia adelante. Quizás arrastraste los pies, pero seguiste hacia adelante. Y aquí estás. El mundo no se acabó cuando tú pensabas. Alabado sea el Señor. El hermano Dani citó el domingo pasado el Salmo 40. ¿Se acuerdan? Hermano, usted no puede olvidar las cosas que Dios le ha estado hablando.
Usted tiene que rumiar lo que Dios le dice y tiene que apropiarse de lo que Dios le dice y actuar en conformidad con ello, porque si no, ¿para qué Dios te habla? Dios te habla por alguna razón, es para que te apropies de lo que Él te está diciendo, para empoderarte, levantarte, que tú tengas nuevas herramientas, ánimo, y en el nombre del Señor sigas hacia adelante. Pero si tú no te acuerdas, y eso pues se pierde. Y en el Salmo 40, ¿cómo decía el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso dice el Salmo 40. Está hablando del salmista que pasó por una experiencia de la que él también aprendió en la escuela de la vida. ¿Cuál era la situación en ese caso? Lo que él llama el pozo de la desesperación y un lodo cenagoso. Lúgubre y donde sentía que se hundía. Nosotros nos hemos sentido así en algún momento. Pozo de la desesperación. ¿Por qué era de la desesperación? Porque él no tenía control ni solución. Sentía que se hundía en él. Se sentía impotente. Solamente alguien de afuera podía ayudarle. Y él usa el pozo, que era cuando lanzaban a alguien que solamente podía salir si alguien de afuera lo sacaba. Y allí en medio de ese pozo de la desesperación, ¿qué tuvo que aprender el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. Aprendió a esperar en Dios. No a esperar en Dios. A esperar que Dios, no sé cuándo ni cómo, va a hacer algo. Pero no olvide que es el pozo de la desesperación. Es algo donde no tiene control, ni tengo la solución. Me veo impotente. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una situación que no tenemos control, que nos vemos impotentes, que los recursos y las capacidades que tenemos no nos pueden resolver el problema? Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios, confiar en Dios, que Dios algo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama profundamente. Y tiene propósito con tu vida. Y eso es importante que tú lo entiendas. Él tuvo que aprender a esperar en Dios. Él sabía que Dios haría algo, a reconocer su impotencia, a no negarla. Ahora, a pensar en Dios, no en el pozo. Muchos se enfocan más en el pozo que en Dios. Y cuando te enfocas en el pozo, te desenfocas. El pozo es una realidad, no es que lo voy a negar, pero hay alguien más grande que el pozo. No importa cuán difícil sea el pozo, cuánto me afecte, mi vida está en las manos del Dios que es el creador de todas las cosas, para el cual nada es imposible. El Dios que puede cambiar tus circunstancias en un momento. No sabemos cuándo lo va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero aprendemos a esperar en Él. Y esa es una gran fortaleza. ¿Cuáles fueron los resultados? Dios lo sacó de la situación. Él mismo dice que Dios se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Un día Dios lo escuchó. Dios decidió intervenir. Y esto nos dice que Dios no interviene cuando yo quiero. Dice, tuve que aprender a esperar el tiempo de Dios. Porque nosotros queremos, como decía Dani, ¿esta es la época de qué? De los rapiditos. No, que intervenga ahora. Y a veces hay cosas que necesitamos aprender en medio de la lección. Alguien escribió por ahí que por qué en medio de la prueba Dios hace silencio. Y la contestación fue, porque el maestro siempre está en silencio cuando el estudiante está tomando una prueba. No es que no esté, no es que no tenga control. Él sabe.
Dios sabe su momento. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. El tiempo de Dios es el perfecto. No es cuando yo quiera. Yo le doy gracias a Dios que no me dio muchas cosas que yo quería. Ni me concedió muchas peticiones que le hice. Alabado sea el Señor. Dios lo sacó, Dios escucha, Dios sabe. Dios no está ajeno de lo que nos pasa. Y no solamente eso, sino dice que enderezó mis pasos, puso sus pies sobre roca, le dio nueva fuerza, dirección. Dice, puso un cántico nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque es una nueva experiencia que él estaba aprendiendo, una nueva lección. Era un nuevo testimonio fresco. Ahora, Dios le había sorprendido otra vez de lo que él es capaz de hacer. En una situación en la que no había esperanza, Dios hizo lo suyo allí. Y demostró que Él es Dios. Que donde parece que no hay esperanza, Él puede meter su mano y cambiar las circunstancias. Y puso un cántico nuevo. Él tenía otra razón más para adorar al Señor. Un nuevo testimonio para decir. Y dice el texto que su experiencia ayudaría a otros a confiar en Dios. Porque dice ahí en el versículo, ¿verdad? En el del Salmo 40, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos van a ver dónde yo estaba metido, cuál era mi situación y lo que Dios hizo, y van a ver cuán grande es Dios y van a empezar a confiar en Dios. Del Dios que es capaz de hacer aquellas cosas que para uno parecían imposibles. Muchos van a tomar tu historia, tus lágrimas y tu dolor, pero también van a ver lo que Dios hace en medio de eso, y cuando vean lo que Dios hace, dice, wow, el Dios de ella, el Dios de él, qué grande es, lo que es capaz de Dios hacer, porque conocen tu historia. Dice, ven acá, pero ¿qué te pasó, hijo? ¿Cómo tú saliste de eso? Y ahí usted testifica de la grandeza de Dios, y Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Pero también cuando usted testifica, está provocando que ellos también confíen en Él. Y yo quiero el Dios tuyo. Yo quiero creer en ese Dios que es tan bueno y es tan terrible, que hace unos hechos terribles. Y la tercera lección es que esta escuela y esta lección no se trata de nuestras fuerzas o estrategias para pasar la clase. No se trata de nuestras fuerzas o estrategias para pasar la clase. ¿Dónde lo podemos ver? En el verso 13 que citamos tanto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensé que usted iba a decir un gloria a Dios con eso, pero bueno. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo puedo. Pero él dice, en Cristo, no soy yo quien pelea la batalla, no se trata de mí, la clave es Cristo. Mis fuerzas se van, mis fuerzas menguan. A veces estoy fuerte, después no sé, a veces no sé ni qué hacer. Pero Él sabe qué hacer. Y Él dirige mi vida, y me da la fuerza, y me da la sabiduría. Alabado sea el Señor. Por eso el secreto es en Cristo. No es con mi fuerza. Y muchos están fracasando en la clase porque la están peleando con sus propias fuerzas. No están confiando en el Señor. No están dependiendo de Dios. Están dependiendo de sus recursos. Y sus recursos no son suficientes. Cristo es todo suficiente. Alabado sea el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa en Cristo? ¿Quiénes son los que están en Cristo? Eso es bueno explicarlo. Y aquellos que están en Cristo son los que han rendido su vida a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que su sacrificio en la cruz provee el perdón de sus pecados y les reconcilia con Dios, que le han hecho Señor de su vida y ahora le obedecen y buscan ser semejantes a Él, que creen en sus promesas, que han sido sellados con el Espíritu Santo, que les empodera para poder cumplir las demandas de Dios y ser más que vencedores por medio de aquel que les amó.
son aquellos que son sostenidos por su gracia y su poder, que no dependen de su fuerza, sino de Él, para los cuales Él es la roca eterna. Eso es lo que está en Cristo. ¿Hay alguien en Cristo aquí? Alabado sea el Señor. Mire qué maravilla servirle al Señor. Eso es estar en Cristo, y Pablo estaba en Cristo. Pablo declaraba que era Cristo quien le fortalecía. No se daba ningún crédito. Cristo era su tutor, su fuerza, su sabiduría, su victoria a pesar de las circunstancias. Le proveía de la paciencia y la esperanza que él necesitaba. Por eso, esta escuela de la vida se sobrelleva puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así como se pasa esta clase. Nuestro concepto de Cristo y nuestra relación con Él es lo que va a hacer la diferencia. Por eso el que no había cultivado su relación con Dios está en crisis hoy y no sabe qué hacer. Y se nos olvidó lo que Jesús nos dijo y que predicamos tanto. Juan 14:5. Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada. ¿Escuchó bien? Nada podéis hacer. Lo necesitamos a Él. Nuestro orgullo a veces no lo permite. No queremos rendirnos a Él. Pero Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Porque en esta escuela de la vida van a venir unos cuisecitos que tú los vas a pasar bien chévere. Pero vienen a veces unas bombas. Que ahí tú vas a decir, ¿y ahora? No sé. ¿Y sabes qué? Que en esta vida tú no puedes tener la droguita para copiarte. Aquí no funciona. ¿Te acuerdas cuando la escribes aquí, o en la palma aquí, o en las tenis? La gente es bien creativa, la gente hacía un montón de cosas. ¿Ah? Por eso se graduaron y no saben nada. ¿Verdad? Sí, hay gente profesional que cuando los toman dicen, pero tú no estudiaste esto. Pasaban las cosas, no aprendían, solo pasaban la clase. Esta clase no se pasa así. Aquí no hay droga. Aquí hay que saber, aquí hay que pasar, aquí hay que aprender. Aquí hay que tomar el examen, ahí. Lo único que no lo tomamos solo, Él está con nosotros. Y nos ayuda. No nos sopla la respuesta, pero está con nosotros ahí. Así que 3 lecciones que hemos aprendido. Una, entender que nadie está exento de las crisis o lecciones de la vida. 2, que necesitamos aprender a lidiar con las situaciones. Se puede aprender. Y 3, que no se trata de nuestras fuerzas o estrategias para pasar la clase, sino de Cristo. Solo con Él. Termino con lo siguiente. La lección que estamos viviendo nos invita a refugiarnos en Cristo. A entender que el Evangelio es la buena noticia en medio de este tiempo. A echar mano de nuestras convicciones, a tener fe, a creer que nuestra vida está en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted cree eso? A quitar la mirada del pozo y ponerla en Él. El pozo consumirá nuestra mente y nuestras emociones. Yo no te estoy invitando a negar tu realidad y tu impotencia. No es que la niegues, sino que partiendo de ahí, de esa realidad, te levantes creyendo en aquel que todo lo puede y que ha dicho que eres su hijo amado y en ti tiene complacencia. Que te ama. Tenemos que gritar a los 4 vientos lo que decía el salmista en el Salmo 11. En Jehová he confiado, afirmaba él. ¿Cómo decir a mi alma que escape al monte cual ave? Yo he confiado en Jehová.
Decía, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios sabe, las cosas no le toman por sorpresa. Él ve, Él sabe, Él está en control, está en su trono. Él sigue reinando. Alabado sea el Señor. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo decía mi alma que escape? ¿Cuál ave? No. Yo confío en Dios. Una afirmación sólida. Él está en su santo templo. Él tiene en el cielo su trono. Él sigue siendo el rey. Aleluya. Por encima del COVID. Mire, el nombre de Jesús. ¿Tú no has entendido eso todavía? El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Póngale el nombre, cualquier cosa que tenga un nombre, sea cáncer, sea COVID. Llámele como usted quiera. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y tú tienes que creer eso. Eso es una gran verdad, que no echamos mano de ella. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y no solo sobre todo nombre, sobre todo principado, potestad, no importa, Jesús está en el trono, es el rey. La mejor manera es correr esta carrera y esta escuela de la vida, pasarla, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso, aquellos que están aquí presentes, que reconocen que Dios les ha hablado en cuanto a la manera como están manejando su realidad, que necesitan manejarla diferente. Si Dios te ha hablado a ti, yo te invito a que te pongas en pie para orar. Y a los que están conectados por las redes, ora con nosotros de donde estás. Clama a Dios que sea tu fuerza, sabiduría y convierta tu experiencia en un testimonio que engrandezca su nombre. Créele a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí están mis hermanos, mis hermanas, que se han sentido desafiadas por ti en esta mañana, pero creen a tu palabra. Que en esta hora se ponen de pie, Señor, en señal de que te creen a ti, de que te convierten a ti en la roca sobre la cual ponen sus pies. Que quitarán sus ojos del pozo y los pondrán en Jesús, el Hijo de Dios. Que en esta hora tú renueves sus fuerzas, que les des sabiduría, una nueva visión de la circunstancia, pero que tu Espíritu Santo les empodere de una manera especial. Padre, que sepan que el cielo siempre está abierto, que tú estás en tu trono, tú eres Dios, tú eres soberano, tú tienes control de todas las cosas y sus vidas están en tus manos. Padre, que en medio de esta experiencia aprendan y puedan mirarla de otras maneras y puedan confesarle a otro: he aprendido, he sido enseñado en medio de esta crisis. Que tú sostengas sus manos y sepan que aún arrastrando los pies, aún en medio de la circunstancia difícil, tú sostienes nuestra mano. Tú eres el Dios que nos ama, que nos has llamado hijos amados. Tú eres Abba. Padre, abraza a tus hijos en esta hora. Que recuerden cómo tú has estado con ellos y con ellas en el pasado tantas veces. Tú les libraste, tú les diste fuerza, tú les ayudaste en momentos difíciles. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay sombra de variación. Tú sigues siendo el mismo. El Dios que estuvo con ellos y con ellas es el Dios que está hoy y que estará siempre, porque tú eres fiel. Cambia el lamento en baile. Trae fe, trae esperanza. Aleluya. Que dejen de mirar hacia el suelo y comiencen a mirar hacia el cielo, hacia el trono tuyo, Padre. Sabiendo que tú estás ahí en victoria y que tú tienes control de todo. Renueva las fuerzas en el nombre de Jesús. Renueva las fuerzas en el nombre de Jesús. Y que salgan de tu casa con una nueva perspectiva, igual que los hermanos que nos están viendo. Que puedan aprender en medio de sus circunstancias y saber
que pueden salir hacia adelante, no con sus fuerzas, sino que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recibimos esa fortaleza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dice amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y pueden tomar asiento. Y siempre me gusta dirigirme también a aquellas personas que no son creyentes. Porque hay mucha gente que no es creyente que nos ven. Yo quiero decirte que Dios está hablando a tu vida para que entiendas que necesitas a Cristo. No para que resuelva tu situación, lo cual puede hacerse a su voluntad, sino porque lo necesitas. Tienes que reconocer tu vacío, tu impotencia y tu inquietud espiritual, que es la que te ha llevado a estar viendo este servicio. Deja de justificarte y rehuir un encuentro con Dios. Hoy es el día de salvación para ti. Esto no es un asunto religioso como te han hecho creer. Es un asunto personal entre Dios y tú. No te resistas al toque del Espíritu Santo que estás sintiendo. No tengas temor a lo que Dios hará contigo. Dios es amor y te ama. Toda buena dádiva procede de Él. Hoy te llama con cuerdas de amor. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y recibe su perdón y su gracia. Ven a Cristo, el Salvador que necesitas, el que murió en la cruz por ti y por mí, que puede saciar tus anhelos y deseos más profundos. Ven al encuentro con Dios, con aquel que lleva tiempo insistiendo en que vengas a Él y te has resistido. Hoy es el día en que los apartados regresen al Señor. La Biblia dice en Isaías 55, 6 al 11, pasaje extraordinario: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Recibe la palabra de Dios. Aleluya. Y escúchala con fe para que te aproveche. Y voy a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacía. Y es, si tú quieres recibir a Cristo, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte a orar si tu deseo es recibir a Cristo. Y yo voy a hacer una oración para que tú la hagas conmigo. Pero quiero decirte algo importante. La oración no es la que salva y transforma por solo hacerla. Cristo salva y transforma. Y cuando nuestra oración es la confesión de lo que está ocurriendo en nuestro corazón, que nos arrepentimos de todo corazón y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, porque creemos que es el Hijo de Dios y su sacrificio fue por mí, entonces la salvación se hace real en nuestra vida y podemos decir que hemos sido perdonados y salvados. No es solo repetir una oración, es creer
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es por si hay alguien aquí y para alguien que nos esté viendo por las redes. Si tu deseo es entregar tu corazón al Señor y reconoces tu necesidad de Él, repite conmigo, por favor, esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, reconociendo mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de todos ellos. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, el único Salvador, que murió por mí, y gracias a su sacrificio soy perdonado y salvado. Te pido que tu Espíritu Santo, con el que estoy siendo sellado, me ayude a obedecerte y procurar ser como Jesús. Gracias por tu amor y por insistir conmigo. Oro en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Amén.